Alfonso mencionaba también de la necesidad de hacer un trabajo articulado, todos los sectores, público, privado, la sociedad en general, y de hecho Cecilia reforzaba diciendo de que este esfuerzo en realidad es un trabajo de todos. Todos de alguna manera participamos para sacar adelante estas estrategias que dentro de todo el espectro que ha presentado Alfonso hay varias, digamos, líneas de trabajo en todos los niveles, teniendo como norte pues este cambio de cultura en cada escuela, en los ecosistemas que también se formen entre escuelas, UGELs, DRES y en general en todo el sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vemos desde la perspectiva de los aliados del sector privado por la educación este trabajo articulado para lograr las metas que nos estamos proponiendo? Bueno, buenos días con todos. Es una buena pregunta y a mí me gustaría comenzar diciendo de que en este tema de la transformación digital es importante que reconozcamos que a veces no sabemos. No sabemos qué es esto, no sabemos cómo hacerlo. No está mal reconocer de que la curva de aprendizaje tiene que empezar. Y si nos paramos ahí y entendemos también de que ayer había un ponente que hablaba de quién habían escuchado música en un Discman, ¿no? Y yo me reía porque yo en realidad cuando era chica escuchaba música con un cassette. Y cuando el cassette lo sacaba de la radiograbadora, ¿no? Y se enganchaba la cinta, usaba la lapicera para poder arreglar la cinta. Entonces, esa es mi realidad y soy generación X. Y nuestros docentes tienen un promedio de edad de 51 años. Y esa es una realidad y hay que respetarla. Entonces, no saber no está mal, ¿no? Lo que está mal es quedarnos en la zona de confort y por no saber, no actuar. Y para ese actuar es donde el trabajo, para mí en este caso de la transformación digital, la oportunidad de trabajo público-privado es perfecta, ¿no? Hay una sinergia que se da, que se puede hacer, que tenemos que impulsarla. Y la voy a hablar la veo en dos grandes ámbitos, ¿no? Uno a nivel de lo que es escuelas, ¿verdad? A nivel de escuelas es importantísimo conocer las experiencias que están haciendo escuelas que están más avanzadas. Yo creo que aprendemos mucho más si conocemos de primera mano el trabajo que se está haciendo en las escuelas y podemos llevar esas buenas prácticas a nuestra escuela. Y ahí creo que tenemos que pensar en conocer experiencias de escuelas públicas y de escuelas privadas. Muchas veces trabajamos como que lo público, por un lado, ¿no? Y las escuelas privadas están por otro lado y no conversan. No tendemos puentes entre escuelas públicas y escuelas privadas. Y eso para el tema de la transformación digital es un error. Debemos poder sumar allí esfuerzos y conocer qué es lo que están haciendo otros, ¿ya? Nosotros en IPAE acabamos de lanzar el premio Maestro Excelencia, que los invito a entrar a la página y conocer. Y tenemos, por ejemplo, de los 5 finalistas, 3 profesores de Cajamarca y de Huancavelica que están haciendo trabajos extraordinarios en escuelas muy alejadas, con muchas carencias, pero igual están haciendo esa labor. Entonces, ir a conocerlo, ir a verlo, entenderlo. La estrategia de visitar escuelas, yo realmente les pregunto, ¿cuántas en el año, quienes son docentes, cuántos han tenido la oportunidad de ir a conocer otra escuela? No es una práctica que hagamos y sin embargo tal vez es una de las prácticas más poderosas a la hora de poder traer nuevas prácticas, traer nuevas intervenciones para nuestra propia realidad. Y no solamente a nivel de docentes, sino también a nivel de directores, porque como bien decía Alfonso, esto es un tema cultural, esto tiene que cambiar la cultura de toda la escuela. Entonces no pasa solamente porque un docente se capacite, pasa porque un director también entienda este proceso de transformación. Y el otro, segundo tema, saliendo de las escuelas, es yéndonos a lo que son ya intervenciones más macro a nivel de las regiones. Cada región tiene, creo, el desafío de poder mapear cuáles son sus brechas. Y allí el sector privado también tiene muchísimo que aportar a través de diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos es el mecanismo de obras por impuestos. Obras por impuestos lo asociamos a infraestructura, ¿verdad? Y sin embargo no es así. La ley de obras por impuestos permite hacer el tema de incorporar componentes de fortalecimiento de capacidades. Entonces, a la hora de pensar intervenciones para cerrar brechas, debemos pensar en hacer estas intervenciones integrales, donde haya equipamiento, pero no un equipamiento o un nivel de conectividad mínimo. No, tenemos que pensar, yo creo que ser bien ambiciosos. Hoy, para que se hagan una idea, apenas el 3% de las escuelas tiene un ancho de banda superior a 5 megas. ¿Qué significa eso?
que la mayor cantidad de nuestras escuelas que tiene conectividad solo conecta la computadora del director. Eso no es hablar de transformación digital. Tenemos que ser mucho más ambiciosos y preparar proyectos que permitan desafiarnos a lo que es las nuevas tendencias de futuro y acompañarlas, por supuesto, de capacitación y de acompañamiento a los procesos de desarrollo en las escuelas. Entonces, creo que esas dos grandes áreas son oportunidades de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, y de verdad insisto en que en este tema la oportunidad de sinergia es una oportunidad perfecta. Gracias. Gracias, Leticia.